igual que ahora se levanta el telón de la sección más premiada, digo yo, por el público, Padres desobedientes. Sí, porque el premio del público es la aceptación de la sección, el cariño que nos tienen, ¿no? El que nos sigan, ¿no? Valorada. Sí. Mejor, sí, porque sí. aquí premios yo no recibo, yo no recibo ninguno. Bueno, nos premian al conectar con nosotros, al estar al otro lado. ¿no? Coge con pinza. Valorada está bien. Valorada es una palabra. ¿Qué estás poniendo pega? Coge con pinza. No es pega, es intentar ser también preciso. Buenas tardes, la sección más valorada de toda nuestra audiencia. De todos los miércoles, es esta. Cuando vengo los miércoles, claro. Cuando vengo los martes, de los pues martes. La de los martes. Pues de los martes. Efectivamente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco enfadado. ¿Por qué? Y es que esta ciudad esta ciudad, Almería, me la ha jugado ya 2 veces. Esta es la segunda ¿Qué te ha vez hecho? Porque va por ahí trayendo a psicólogos famosos. ¿Psicólogos de caché? De caché. Que además, ¡pam! Que yo ya ves, yo hago todo gratis aquí. Es verdad. Y a mí nadie me llama. El otro día, hace un tiempo, vino Alberto Solés, que me encanta, este hombre, con Malas Madres. Sí, es verdad. Es verdad. Genial. Y no te llamaron. No me llamaron. Pero es que ahora viene Rafa Guerrero. Sí. Con la chica esta, la Mar algo. Sí. Mar Romera. Mar Romera, leche. Viene con la Mar Romera y tampoco me han llamado. Es verdad. Tío, si va a traer a psicólogos que hablan de crianza, y es que tenéis en Almería al mejor. A Padres desobedientes. No sé si el mejor, pero. Sí, el mejor. Yo cuando he hablado esta tarde de ti he dicho, tenemos aquí al mejor. Al mejor. Al mejor. Y no lo llamáis. No, pues si voy a ir gratis, voy a ir para allá a tocar las narices. Eso lo haces bien. Sí, eso se me da muy bien. Nada, yo en verdad era broma, que animo a la gente a que acuda a este tipo de sitios, porque esta gente es buena de verdad. No como otros. No como otros. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? Cuéntame. Pues vamos a hablar, yo creo que te va a encantar, a ver. de TDAH. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Que, por cierto, odio la palabra. Luego la desmontaremos. Pues empiezas bien. Pero hay que empezar por... O sea, empiezas hablando de una palabra a la que odias. Claro, porque el concepto, desgraciadamente, se reconoce. Porque si digo, yo qué sé, perfil atencional o regulación ejecutiva divergente... ¡Ostras! Pues la gente se va a quedar... Que es lo mismo, son sinónimos. Sinónimos, yo es que creo que la terminología debería ser esa, porque la primera está mal y ahora lo vamos a desmontar. En parte hoy vamos a desmontar eso. Bueno. Porque esto podríamos estar hablando tela. Sí. Pero luego hay una cuestión más teórica, más que lo que vamos a hablar hoy. Pero sí, es una palabra que se maneja en muchos hogares. Se maneja en muchos hogares y tiene implicaciones muy importantes en muchos hogares también, porque como ahora mismo afecta a tantos niños, no decir ni siquiera afecta por no debería de afectar, ¿no? Pero ahora lo veremos con más Vamos precisión. a empezar, si te parece, diciendo lo que es el TDAH. Justo, por el principio. ¿Eso ¿no? qué es? Las siglas son trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Sí. ¿Vale? Muchas veces la encontraréis como TDAH, que es como más fácil de decir, pero es que es déficit de atención y hiperactividad, no déficit de hiperactividad y atención. ¿Vale? Lo digo para que la gente sepa claramente lo que es, que luego se lía. Claro, dejado de tonterías, que es TDAH. Voy a hacer un pequeño repaso histórico para un poco entender el concepto, ¿no? Porque esto es un concepto que, como casi todo... ¿Cómo eres de divulgador bueno, eh? Sí, ¿Veis? Va a ponernos en contexto. En contexto histórico. Exactamente. Esto, como casi todos estos temas de psicología, como la depresión, como la ansiedad, como decía el Freud, ¿no? El neuroticismo, ¿no? Las mujeres neuróticas, que eso lo hablaba Freud y tal en su momento, la psicosis, todo eso son definiciones bastante antiguas que derivan de la psiquiatría. Ajá. No de la psicología, de la psiquiatría. Que entendía las cosas un poco pues, con un perfil muy medicalizado. Sí. ¿Vale? Un enfoque muy medicalizado. Habría que preguntarle a ese hombre por Julio Iglesias, a ver qué le parece. A ver lo que le parece, efectivamente. Sí. Pero no le vamos a preguntar. No, pues otra cosa porque tampoco va a responder el hombre. No va a responder. Mucho que le llame, no. Entonces, el enfoque medicalizado es muy sencillo. Hay una enfermedad, algo que funciona mal, y vamos a intentar curarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues digamos que había una serie de profesionales que se empezaron a fijar en niños que mostraban conductas muy llamativas de impulsividad, movimiento extremo, nerviosismo extremo, de falta de control, de falta de planificación, de no poder prestar atención a las cosas que pasaban a su entorno, ¿no? Y es verdad que al principio pues, se fijaban en casos muy extremos. Y ellos pensaban o proponían que era un trastorno, una enfermedad neurológica.
¿no? Es decir, algo no funciona bien en la cabeza y aquí hay que buscarle la solución. Sí. ¿Cómo? Pues como casi hacía toda la psiquiatría a partir de los años 60, 70, que era pues, buscar la medicación correspondiente. ¿Vale? Entonces, claro, en ese momento estaba muy restringido ese concepto a ese perfil, digamos, mucho más divergente, ¿no? Que llamaban más la atención. Y se suponía eso, pues que eran cuestiones médicas relacionadas con la biología y poco que ver con el tema conductual o el tema del aprendizaje. ¿Vale? Cuando estas cosas ya la empieza a recoger la psicología y la empieza a trabajar un poquito, pues pasa lo que ha pasado con estas cosas, ¿no? Que le empieza ya a dar un contexto social, conductual, más psicológico, digamos, no tan psiquiátrico, no tan medicalizado, sino una cuestión ya vinculada con el aprendizaje. Y entonces, a partir de ahí, el concepto... Estamos hablando que eso fue antes de ayer. No, bueno, ya nos podemos ir cuando la psicología empieza, yo creo que, a ver, es muy relativo, porque seguro que antes, ¿no? Pero yo creo que a partir del año 70 puede ser ya un momento adecuado para que ella empiece a tener peso. Pero esto va muy poco a poco, como muchas otras cosas, ¿no? O sea, hasta hace poco la depresión y la ansiedad se trataba de una manera muy medicalizada y no se, digamos, no nos enfocábamos en cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, con la forma de regular las emociones, era todo más un poco, en tu cabeza no funciona bien, te doy un medicamento, se te quita la depresión, lo hemos curado, ¿no? Que luego sabemos que no funciona de esa manera. Pero bueno, desde que lo coge la psicología hasta que ya se empiezan a plantear los postulados modernos, que ahora vamos a ver de qué se tratan, pues pasa un tiempo. Es más, hablar de este tipo de cosas como divergencia, ¿vale? Como divergencia en el neurodesarrollo, es lo mismo que ha pasado con el autismo. Esto es muy reciente. ¿Y en qué se basa esto? Se basa en el concepto de que hay cerebros que funcionan diferentes. Es un funcionamiento diferente, que en contacto con la realidad que el ser humano ha construido, choca y genera problemas. Pero digamos que no ponemos el foco del defecto y del problema en el sujeto en sí mismo, en el individuo, sino en esa interacción. Si el mundo funcionara de otra manera, y ahora vamos a hablar sobre eso, que creo que es muy interesante, pues a lo mejor el sujeto se adaptaría perfectamente con sus capacidades y sus características neurocognitivas al ambiente que le rodea. Pero como tenemos el contexto que tenemos, entonces, claro, esto es una cosa que generalmente se suele diagnosticar en niños chicos, por varias razones. Primero, porque su prefrontal está menos desarrollado. ¿Ah, sí? Sí. Este tema, claro, sí, el prefrontal se madura hasta más allá de los 30. Es decir, es un órgano que sigue cambiando estructuralmente y sigue desarrollándose durante muchos años. Y en la primera etapa, incluida la adolescencia, el prefrontal no funciona como luego va a funcionar, ¿vale? Es decir, está en crecimiento, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Que generalmente los niños chicos pues, son más impulsivos que los mayores. Esto no es ningún secreto. Sí. Entonces, si están mostrando conductas, o sea, lo que ellos llaman déficits atencionales, que voy a desmontarlo de déficits atencionales o hiperactividad, en los niños pequeños se van a notar mucho más. Entonces, Pero ¿dónde está la diferencia entre un niño inquieto y un niño hiperactivo? Justo. Ninguna. ¿Por qué? Porque cuando van a diagnosticar esto, no es que te hagan un análisis del cerebro para ver cómo funciona. Claro. Yo lo veo conductualmente. Entonces, muy nervioso. Hiperactivo. Bueno, nerviosillo. Lo pongo. Quiero decir que esto es una valoración tremendamente subjetiva porque es una valoración conductual. Es verdad que estas valoraciones conductuales están basadas en lo que llamamos ítems. Creo que generalmente ni siquiera responde el profesional, responden los padres, ¿no? A los padres le pasan una serie de ítems y empiezan a contestar, tu hijo hace esto por las mañanas. Sí, no. A partir de ahí eso se llama un cribado. Le llega un profesional, lo ve, este niño, este niño es muy nervioso. Este niño es muy o este niño le cuesta mucho atender las cosas, ¿no? Entonces ya lo recoge y es verdad que ahora la neuropsicología, mucho más moderna, más trabajada, pues sí que hay baterías de test mucho más específicas que intentan evaluar, digamos, lo que a mí me llama, lo que llamamos regulación ejecutiva. Que esto es lo más importante, ¿vale? Cuando hablamos de atención e hiperactividad, estamos hablando de una zona del cerebro que es como el cuadro de mando, la CPU, que se dedica a organizar. Básicamente lo que hace es decidir a dónde tienes que atender en cada momento. ¿Eso está aquí? Eso está en esta zona. Decide a dónde tienes que atender a cada momento. Nos ayuda a tomar decisiones. Inhibe conductas inapropiadas en un momento determinado. Es capaz de planificar, por tanto, de entender consecuencias a largo plazo. Todo eso lo hace el sistema ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hay distintas formas de regular el sistema ejecutivo. Y voy a poner un ejemplo que creo que se va a entender muy bien. Hay distintos tipos de atención. Sí. Está la atención focal, que es la que nos permite utilizar todos nuestros recursos cognitivos en un momento determinado en una única tarea sin que nada nos distraiga, ¿no? Y después está la atención periférica, que es lo que nos permite que cuando pasan cosas a nuestro alrededor, de manera muy automática, pues atendamos, porque nuestra vida podría depender de ello. Por ejemplo, ¿vale? le huele una mosca, pues te vas con la mosca. Ahí está, justo.
Entonces, el tema es cuando estas dos cosas interaccionan. Nosotros hablamos de déficit atencional. Pero ahora te voy a poner un ejemplo. Imagínate un niño que tiene una atención focal muy grande. Esto es un rasgo autista, por cierto. No tiene por qué ir necesariamente emparejada, pero un rasgo autista. Tiene un perfil, una atención focal muy grande, muy elevada. Entonces, empieza a hacer señas y no te responde, ¿no? Y entonces yo digo, uy, tiene un déficit de atención periférica. Y digo, no. Tiene un superávit de atención focal. Claro. Es decir, lo de déficit ni siquiera siempre es déficit. Claro. Al revés igual. Los niños que se distraen con una mosca, ¿eso qué es? ¿Que no pueden focalizar o que su atención periférica es muy sensible, está muy desarrollada? Yo creo que lo segundo. La primera, bueno, pueden ser las dos cosas, realmente. Lo que es que estoy viendo a uno que yo me sé que va por ahí. Que te cuadra más que sea el segundo, ¿no? Que el tío las caza al vuelo. Claro. Entonces, esto es importante porque estamos hablando de déficit cuando no es déficit. Son perfiles, es lo que llamamos perfiles atencionales. ¿Vale? Y esos perfiles atencionales nos ayudan a comunicarnos y relacionarnos con el entorno. ¿Qué sucede? Que el colegio, tal y como está diseñado, pues prima una serie de cuestiones. Por ejemplo, prima la atención focal frente a la periférica. ¿Vale? Pero niños con la atención periférica muy desarrollada, lo que tienen que hacer es un gran esfuerzo para inhibirla. Claro. Porque no encaja, esa conducta de estar constantemente atendiendo a las cosas que pasan alrededor, no encajan en el colegio. Y esa atención, esa inhibición, genera un desgaste emocional grandísimo y genera problemas derivados de ese desgaste. Entonces, no son niños que funcionen mal. Es más, a lo mejor los mueve a otro contexto donde tienen que atender y funcionan muy bien. Lo que sucede es que son niños a los que le estamos sometiendo a un estrés constante en el colegio porque le estamos obligando a funcionar de una manera que ellos no funcionan y evidentemente ese estrés también va a pasar factura a nivel académico, a nivel social, a nivel emocional. Entonces, claro, muchas veces asociamos un montón de cosas al TDA. No, todo esto está relacionado con el TDA. No, disculpa, no está relacionado con su perfil atencional. Está relacionado con que la clase, la educación funciona de una determinada manera y para él adaptarse tiene que hacer tan grandes esfuerzos que está teniendo unas consecuencias. ¿Vale? Yo creo que se entiende bien, ¿no? Lo que quiero indicar. Sí. Vale. Aquí la problemática que tenemos, y me queda un poco para explicarlo, pero quiero dejarlo, esto es lo que más me interesa. Luego, en otro no, si te interesa, déjalo. Lo voy a dejar claro. Más adelante podremos hablar más sobre esto. En próximos capítulos. Porque de verdad que hay que decir muchas cosas sobre esto. ¿Qué sucede? Cuando un padre o una madre le dice, oye, tu hijo tiene déficit de atención, porque no es capaz de concentrarse, atienda a todo, déficit de atención. Claro, el padre o la madre, con toda su buena intención, lo que más le preocupa es que el niño funcione bien en el colegio. ¿Por qué? Porque las notas, pues la autoestima que pueda tener el niño respecto a cómo funciona en el cole, su futuro profesional, la relación con sus compañeros, con los profesores, para los padres es vital, ¿no? Y entonces, claro, le dan la solución. Dicen, tú no te preocupes, que te van a dar una pastillita que al niño le va a ayudar a concentrarse. ¿Eso es verdad? Sí, claro. O sea, muchos niños que están diagnosticados. Ahora se hace menos, pero se sigue haciendo. Muchos niños diagnosticados de TDA son medicados. Con la única finalidad, esto es duro decirlo, y seguro que muchos padres que se puedan ver en esa situación se puedan sentir ofendidos porque entienden que no es así. Pero a mí me gusta dejar esto muy claro. Se hace con la única finalidad de que el niño funcione en el colegio. Ya está. Generalmente, no digo que no haya casos concretos donde realmente sí que hay una disfunción neurológica que podría existir, no digo que no exista. Lo que pasa es que no existe en el 90% de los casos. En la generalidad no existe. Donde la medicación sea completamente necesaria para su funcionamiento diario. La mayoría de los niños son niños que tienen perfiles atencionales diferentes, que es verdad que la medicina le va a ayudar a ajustarse mejor al colegio, pero no le va a aliviar de la carga. Cuidado. La carga la sigue llevando. La va a llevar. Y como se tome la medicación obligado, va a generar problemas de relaciones familiares muy fuertes que alguna vez me he encontrado en consulta. Entonces, claro, esto los familiares tienen que tener muy claro. Cuando tú tratas esto por psiquiatra, ¿vale? Lo primero que te digo es que es muy poco probable que haya un trastorno neurológico. No se va a evaluar el trastorno neurológico, el psiquiatra le va a hacer pruebas conductuales igual que el psicólogo y sin embargo te va a dar solución de un trastorno neurológico que lo mismo no es necesaria, con la única finalidad de que el niño apruebe, sin ser consciente de las consecuencias que esto pasa a largo plazo. Entonces yo soy muy crítico con esto. Es que da miedo, ¿no? Da miedo porque está sucediendo y porque ha sucedido durante mucho tiempo. Es verdad que ahora hay una reflexión sobre, y ahora cada vez los padres son más críticos, como no quiero medicar a mi hijo con 10 años o 12 años, lógico, para que el niño no tal, pues bueno, tiene esa problemática, tendremos que trabajarla en casa, claro, y enfrentarnos a ella. Entonces ya está un poco para terminar, decir que esto se puede tratar siempre y trabajar de distintos ámbitos. Los 4 fundamentales serían las capacidades neurocognitivas del menor, que solo tendría que hacer un neuropsicólogo,
la capacidad del menor de gestionar toda la problemática que rodea a sus características, que sería un psicólogo para el menor, los recursos de los padres que tienen que movilizar para hacer que todo esto pues, lo sepan gestionar bien, no tenga un impacto negativo en la familia, aporten al menor los recursos suficientes para que él se enfrente bien, que ese sería mi papel, serían los psicólogos que trabajan con los padres, que es un papel súper importante y que también hay que tenerlo en cuenta. Y por último está la perspectiva médica de me meto una pastilla y hago forzadamente que el cerebro funcione como yo quiero o como me gustaría que funcionara. Eso no me gusta, no me gusta. ¿No te gusta? De las 4 opciones, la que más te gusta es seguro la que yo hago. Hablas con los padres para ayudarles a gestionar esas dificultades. Efectivamente. Y aguantar el tirón, porque el mundo es tremendamente injusto, pero tenemos que vivir en él. Y más injusto que se está poniendo. En fin, organizadores de eventos de crianza, por favor. Aquí está el gran Sergio. Va de parte mía. Sergio, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, caballero.